Te invitamos a dar un paseo por las áreas verdes más importantes del Gran Asunción, nuestro capital natural que formará parte del Gran Corredor Verde del Área Metropolitana de Asunción, iniciativa del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad. Hoy conoceremos la Reserva Natural del Cerro Lambaré. Bienvenidos a Capital Verde. Lambaré fue declarada ya reserva en el año 1948 y reconfirmada por ley de la Nación en el año 2017 bajo la categoría de paisaje protegido. Siendo así, ya fue considerada el primer lugar como área protegida de nuestro país. El lugar cuenta con casi 28 hectáreas y tiene un mirador que es muy visitado por personas de distintos puntos de nuestro país. También cuenta con un bosque nativo que se preserva en muy buen estado de conservación y hay muchas especies que son emblemáticas del ecosistema litoral central. Me encuentro en este hermosísimo lugar, como ya lo pueden ver, esta área protegida, el paisaje protegido, lo que es el Cerro Lambaré. Me encuentro con el señor Jorge Pinazo, él es consultor, es encargado de elaborar el plan de manejo para el área protegida Cerro Lambaré. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día, Marta, mucho gusto. Con todo gusto estamos recibiéndoles aquí en el macizo del Cerro Lambaré. Divino este lugar, muchas gracias por recibirnos. En primer lugar, para que la gente pueda entender un poquitito, para hablar de historia, de los antecedentes de este lugar, Jorge, y por qué es tan importante el Cerro Lambaré. Bueno, de hecho el área protegida como tal es considerada la primera unidad de conservación en Paraguay, porque en un decreto ley en el año 1948, el presidente de entonces, el general Higinio Morínigo, decretó como zona nacional de reserva para proteger justamente el macizo. En ese entonces había mucho interés por los cerros para explotar especialmente lo que es la piedra basáltica, y para proteger de ese tipo de explotación irracional, por supuesto, el presidente decretó como área protegida en 1948 y en el 2017 se convirtió efectivamente mediante otra ley de la Nación como paisaje protegido, que es la categoría, digamos, de manejo que le corresponde. De un tiempo a esta parte hubo muchos cambios en este lugar, Jorge, sí, porque sabemos que estuvo un tiempo, un lapso, en un periodo de mucho abandono, ¿no? Sí, en un tiempo aquí se hacían actividades recreativas con alto impacto, digamos, sí, con mucho ruido, con consumo de bebidas alcohólicas, incluso posiblemente otras sustancias, y la generación de cantidades importantes de residuos. Y eso generaba lógicamente una degradación de este lugar, de este paisaje y de todos los valores naturales que ustedes pueden reconocer a simple vista, claro, ¿verdad? Aquí solamente uno camina y ya puede encontrarse con una naturaleza pura prácticamente. Sí. Uno de los pocos lugares que existen muy cerca del centro de Asunción, ¿verdad? Estamos apenas a 10 kilómetros del centro, ¿verdad? Sí, totalmente. Y se habla justamente de eso que tocaste, los recursos naturales, la biodiversidad de este lugar. ¿Qué me puedes decir? Sí, hay bastante. En el estudio que nosotros hicimos para elaborar el plan de manejo se encontraron más de 160 especies de plantas, ¿verdad? Y lo curioso de esto es que las especies de plantas que encontramos son tanto del Chaco, mira, como del bosque atlántico Alto Paraná. Es decir, hay elementos originalmente del Chaco, ¿verdad? Claro, que están aquí, y también del bosque del Alto Paraná. Imagínate la
mezcla intensa que hay de las diferentes corrientes florísticas, muy interesante. También se identificaron y se vieron en información, digamos, de literatura, etcétera, unas 85 especies de aves. Mamíferos no hay tantos porque ya es una zona muy, digamos, muy cercana a los centros poblados, entonces lógicamente que va a haber poca fauna. En cuanto a mamíferos, 8 especies apenas se reportan, ¿verdad? Una de esas especies que para nosotros es emblemática en el cerro, que según referencia, nosotros no vimos, pero según referencias hay un carayá, una pequeña población de carayá mono, ¿verdad? Creo que me mencionaste hace un ratito de una especie que querías ver si sí, también se ve con relativa facilidad un teyuguazú, una población pequeña también de teyuguazú, un lagarto gigante, típica de esta zona, ¿verdad? ¿Eso tiene un horario en el cual sale? Sí, más o menos a mediodía suelen salir para tomar sol, ¿verdad? Ellos tienen que recibir sol por el tipo de metabolismo que tienen, ¿verdad? O sea que ahora puede estar saliendo. Y puede ser, vamos a ver si tenemos suerte, capaz le podemos encontrar, ¿verdad? Y por último, en cuanto a aves también hay que mencionar una población de guapetá, de loros rojos, los famosos loros rojos grandes que en esta zona de Itán Ramada sobrevuelan y se tiene bastante bien registrado dónde están anidando. Es una población de aproximadamente 8 a 9 loros. Claro. Y que también posiblemente están utilizando el área, digamos, o sea, el Cerro Lambaré como sitio de paso o de alimentación, ¿verdad? Qué lindo todo lo que nos comentás, Jorge. ¿Cómo se conserva este lugar? ¿Cuáles son los desafíos actuales? Y también si hay apoyo por parte de instituciones para preservar este lugar. Claro que sí. Según tu opinión. El cerro un tiempo estuvo muy abandonado, como mencionaste, pero luego con la intervención fuerte de la Municipalidad de Asunción se logró de alguna manera primero regular el acceso, ¿verdad? Aquí no puede cualquier persona entrar a hacer cualquier cosa, entonces con el plan de manejo sí ya tenemos establecido específicamente qué actividad humana se puede realizar y dónde. Entonces en ese plan de manejo incluso se propone una zona que podríamos decir intangible o de protección absoluta, donde prácticamente no se podría hacer nada más que investigación científica, por decir algo. Y en otros lugares como donde estamos acá, que este sitio se llama Monumento a la Paz Victoriosa, que fue erigido en los años 80, ¿verdad? Aquí viene mucha gente digamos, a tomar fotos, a sacar videos. Es un sitio de encuentro natural de los asuncenos y de todos los pobladores cercanos del área metropolitana de Asunción. Totalmente. Vienen de paseo, vienen a recrearse, a tomar tereré. Es un momento interesante estar aquí un buen rato, ¿verdad? Vienen las personas a recrearse. Aquí en el Cerro Lambaré hay 5 especies de flora nativa que están bajo el criterio de amenazados. En primer lugar, como ejemplo, es el lapacho rosado, que es considerada y está en peligro de extinción en su estado natural en nuestro país. Hay otro punto interesante, se usa mucho para actividades deportivas. También. Sí, hay gente que viene, los ciclistas hacen su entrenamiento aquí. Hay gente también que hace entrenamiento intensivo en cuanto a caminatas y trotes. Y suben el cerro y tienen tiempos programados, en fin, hay un instructor normalmente que les toma el tiempo. ¿Eso tienen días o es todos los días? Todos los días prácticamente están usando, ¿verdad? Qué bueno. Están usando. Incluso hay también gente que viene con sus mascotas, ¿verdad? A pasear, ¿verdad? A pasearle a la mascota, ¿verdad? Claro. Entonces
hay mucho uso de este sitio. Hay que destacar que hay mucha seguridad también actualmente. Veíamos una patrulla de la Policía Nacional. Hay seguridad tanto de la Municipalidad de Asunción como de la Policía Nacional. Hay un equipo Lince que habitualmente está un buen tiempo rondando por acá para lograr, digamos, que los usuarios de este área estén cómodos y con toda la seguridad que corresponda, ¿verdad? Las amenazas y los conflictos de por ahí por el cual están atravesando en este sitio, Jorge. Bueno, hay un sector aquí al norte donde, digamos, hay viviendas de digamos, poblaciones muy vulnerables y entonces ahí hay un poco de presión en cuanto a los recursos del cerro, ¿verdad? Inclusive hay referencia de que posiblemente entraron o están entrando, ¿verdad?, para extraer algunos recursos, incluso puede ser que estén entrando a cazar a los pocos animales que hay, ¿verdad?, las pocas aves, los reptiles, y la generación de basura, que sigue siendo un problema grave, porque es una problemática que tiene que ver con la conciencia. Y la gente que ingresa al Cerro Lambaré normalmente quiere dejar su desecho cuando, ¿verdad? Porque a veces algunos vienen a consumir alimentos, etcétera, etcétera, y ya dejan por ahí. Entonces eso es lo que hay que combatir un poco, ¿verdad? Por suerte ya esa antigua práctica que era tan común los fines de semana de venir con los vehículos con parlantes a alto volumen. Las fiestas, eran verdaderas fiestas, ¿verdad? Parece que hacían competencias o algo así de equipos de sonido. Eso acabó, Jorge. Eso acabó. Qué suerte. Eso acabó y era una molestia incluso a nivel del barrio. Los pobladores cercanos se quejaban mucho de que realmente había mucho desorden. Qué bueno. Mucho desorden. Lo bueno es que eso ya terminó. Jorge, ahora, ¿crees que hace falta un mayor destaque de este paisaje protegido? ¿Qué es lo que hace falta también para darle una mayor visibilidad? Sí, nosotros vimos la potencialidad que tiene también en términos de educación ambiental. Aquí deberían venir más, bueno, en esta época de pandemia con todas las restricciones y las medidas, los cuidados correspondientes, ¿verdad? Pero grupos de escolares, grupos de digamos, colegios, grupos universitarios, tendrían que venir a conocer el área, y no solamente esta parte que es la parte más alterada del cerro, sino en las laderas del cerro donde hay muchísimo paisaje muy peculiar, ¿verdad? Hay senderos muy lindos que se pueden hacer, ¿verdad? Senderos rústicos, por supuesto, ¿verdad? Hay que venir bien equipados y uno puede caminar por el cerro. Y son paisajes increíbles, además de lo que ya se ve aquí, ¿verdad? Que estamos muy cerca del río Paraguay, ¿verdad? Totalmente, este paisaje es bello. Este paisaje se une al otro lado con todo lo que es el Bañado Sur, ¿verdad? Ahí tenemos también algunas lagunas, tenemos áreas verdes muy importantes, ¿verdad? Y entonces la vista desde este lugar es increíble, digamos, por sí. Y estamos disfrutando este corto momento que tenemos. Te agradecemos muchísimo, Jorge. ¿Algo más que quieras agregar, un mensaje a la ciudadanía que nos está viendo? Y por supuesto que vengan a disfrutar de esta maravillosa, digamos, naturaleza que nos ofrece el cerro, el macizo Cerro Lambaré, ¿verdad? Y que sea en forma responsable, ¿verdad? Que no dejen basura, que vengan a disfrutar y que se lleven solamente buenos recuerdos y no que estén llevando algo del cerro propiamente, sino solo buenos recuerdos. Que así sea. Gracias, Jorge. Con mucho gusto. Muchas gracias. Estaba con nosotros Jorge Pinazo, él es consultor, como les mencionaba, el encargado de elaborar el plan de manejo para el área protegida, el paisaje protegido, aquí desde el Cerro Lambaré. Al igual que el Jardín Botánico Zoológico de Asunción, el Cerro Lambaré es un banco muy importante de semillas de plantas nativas que tienen un gran valor para trabajos de recomposición y restauración ecológica dentro de las ciudades.
El Cerro Lambaré además se encuentra en contacto con áreas naturales como el Bañado Sur y el río Paraguay, que constituyen un refugio muy importante para la fauna que aún sobrevive en estas ciudades. Me encuentro con Walter Lescano, el jefe del Departamento de Recursos Naturales y Adecuación Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Muy buenos días, un gusto nuevamente estar con ustedes y más aún en un lugar desde el punto de vista ambiental increíble. ¿Verdad que sí? Qué gusto estar en este paisaje, como ya mencionábamos, esta área protegida que es el Cerro Lambaré, justamente para saber qué es lo que vienen haciendo desde la Municipalidad de Asunción para proteger este lugar magnífico, Walter. Bien, y uno de los principales desafíos que teníamos es justamente concretar la elaboración y la aprobación del plan de manejo del Cerro Lambaré. El plan de manejo es el instrumento técnico de gestión de un área protegida, tal como comentó el profesor Jorge Pinazo, y es un instrumento que no estábamos disponiendo en el 2019. Justo aparece la pandemia y ciertos recursos como la consultoría por necesidades estratégicas del momento se restringieron. Entonces recurrimos al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y a través de la cooperación técnica y económica del PNUD hoy estamos cerrando el plan de manejo del Cerro Lambaré, de tal forma a tener un instrumento técnico en el cual se establecen claramente cuáles son las actividades que se pueden hacer dentro del área protegida y cuáles no. Y por otra parte le estamos dando una mirada mucho más allá también de lo que es el Cerro Lambaré o esta área protegida. Si miras en todo el entorno, está viendo todos los humedales del río Paraguay. Habíamos empezado nuestra actividad un poco más enfrente en lo que es la Laguna Cateura. La Laguna Cateura es un área del punto de vista ambiental muy importante para la ciudad de Asunción, con un alto impacto también, producto de poblaciones humanas que se han ido colocando en su ribera a través del tiempo. Entonces hemos hecho todo un trabajo de notificación, de conversación con las organizaciones que están alrededor de la Laguna Cateura, de tal forma a evitar que los residuos que estuvo comentando el profesor, los residuos sólidos, las basuras, lleguen a la Laguna Cateura. Y un poco más para adelante tenemos el arroyo Sosa. Entonces el objetivo nuestro como Municipalidad de Asunción, desde la Dirección General de Gestión Ambiental, es fortalecer la conectividad entre áreas desde el punto de vista ambiental de interés. Entonces la Laguna Cateura, el arroyo Sosa y el Cerro Lambaré. Y nos faltaba un poco cerrar acá en el Cerro Lambaré el plan de manejo de tal manera a tener ese instrumento técnico. ¿Cuál es la importancia de todo esto que están realizando, Walter? Mira, conservar las áreas verdes, las áreas protegidas o las áreas importantes desde el punto de vista ambiental eleva la categoría de cualquier ciudad. Cualquier municipio que cuida, que conserva o que restaura sus bienes naturales, por supuesto, también eleva su valor como municipio. La ciudadanía necesita tener espacios verdes, necesita tener espacios que mejoren la calidad ambiental. Pero también no debemos dejar de mirar, si el Cerro Lambaré es un área desde el punto de vista ambiental riquísimo, tenemos también poblaciones viviendo cerca del Cerro Lambaré. Entonces la mirada también tiene que ser, está bien el Cerro Lambaré como área de conservación, pero también tenemos que tener programas que satisfagan las necesidades humanas básicas de la población que están en el entorno, de tal forma que esa población sea en un corto tiempo, en un mediano plazo, un aliado estratégico en la conservación de los recursos naturales de esta zona. Pero eso parte de una educación, una formación, de trabajar en forma conjunta con las asociaciones. Y en los dos lugares, tanto en el Cerro Lambaré como en la Laguna Cateura, estamos trabajando con las asociaciones de tal forma que ellos también internalicen, cambien un poco ese chip de que bueno, hay un área protegida, hay una madera, necesito echar para mi fuente energética, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo más o menos se tendrían resultados de este plan de manejo o ya se están viendo estos resultados, Walter? Yo creo que las acciones que han llevado adelante la Municipalidad de Asunción se está viendo ya en el corto plazo por la conservación, por el estado actual del Cerro Lambaré. Si bien el profesor habló de que hay residuos
en algunos lugares del área protegida, sin embargo es ínfimo. Y eso es trabajo de las acciones que han llevado adelante la Municipalidad de Asunción. Están acá los compañeros del Centro Municipal número 10 que también están trabajando en la coordinación del control, del monitoreo dentro del área. Claro. Si la Municipalidad no tuviera una presencia permanente y fuerte en este sitio, probablemente hoy encontraríamos en situaciones totalmente diferentes. En este estado de abandono que se veían años anteriores, Totalmente. Walter, también. A ver, ¿cada cuánto tiempo la municipalidad desde su departamento realizan este monitoreo de la biodiversidad de este lugar, por ejemplo? El monitoreo de la biodiversidad lo hacemos en forma permanente, ¿verdad? Sí. En forma permanente hemos hecho una evaluación ecológica rápida de lo que es la laguna Cateura. Sí. Después el equipo técnico, la doctora Carolina Álvarez y la doctora Tamara Bogarín, acompañó al profesor Pinazo en este trabajo de elaboración del plan de manejo. El lunes tenemos de vuelta un monitoreo en todo el sitio de tal forma a seguir monitoreando si la población que hoy en día, entre comillas, es una amenaza para el área protegida, está ubicada dentro o está ubicada en las márgenes y sobre eso desarrollar una estrategia, ¿verdad? El control es permanente, el monitoreo es permanente. ¿Hay una laguna Díaz, puede ser también, de la zona? La laguna Cateura Sí. es la laguna que está más cerca, después está el arroyo Sosa y ya tenés el cerro de Lambaré. El cerro Son los Lambaré. tres principales sitios de interés ambiental que tienen una fuerte presión antrópica. Vos ves acá al borde del arroyo Sosa hay cantidad de familias que están siendo ubicadas. Y en ese tren estamos viendo desarrollar estrategias de cooperación. Estamos en un proceso de la firma de un acuerdo de cooperación con una organización de la sociedad civil que tiene bastante experiencia en el tema de conservación de áreas protegidas y sobre todo en el tema de cursos de agua, de tal forma a sumar capacidades técnicas y capacidades financieras, restaurar los cursos de agua o conservar las áreas de interés ambiental en la Municipalidad de Asunción tiene un costo bastante elevado. Muchas veces el presupuesto municipal no es suficiente para cubrir todas esas necesidades. Entonces se recurre a convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil de tal forma a complementar capacidad técnica y capacidad financiera. Justo eso te iba a preguntar, si son suficientes y es suficiente el presupuesto para poder abarcar todo lo que son las áreas protegidas del país, ¿no? Imagínate solamente la restauración del arroyo Muricao. En una conversación rápida con un especialista nos había comentado desde la naciente del Muricao hasta la desembocadura del río Paraguay, trabajar en toda la cuenca implica 50 millones de dólares. Muchísimo es mucha dinero, plata. Y estamos hablando de 17 cursos de agua de la ciudad de Asunción, Imagínate. 6 o 7 de laguna, varias áreas protegidas. Entonces los recursos es imposible que desde la Municipalidad de Asunción, sin desarrollar estrategias de cooperación con la sociedad civil o instancias del gobierno central, se pueda llevar adelante acciones concretas de conservación, de restauración de estas áreas protegidas. Totalmente. Walter, te agradecemos mucho tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar en relación al Cerro Lambaré? Fundamentalmente que la ciudadanía valore la importancia de tener espacio como el Cerro Lambaré, el paisaje protegido del Cerro Lambaré, y que lo puedan cuidar, que lo podamos visitar, pero también valorar el rol, el papel que está desarrollando esta unidad de conservación para todos los ciudadanos. Son bienes al servicio de toda la ciudadanía. No podemos entre vos y yo venir a alterar el equilibrio ambiental de este lugar y poner en peligro la posibilidad de que otras generaciones venideras o las generaciones actuales puedan dar uso de los servicios ambientales que genera esta unidad de conservación. Esto lo tienen que seguir disfrutando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos. Totalmente. ¿No? Nosotros tomamos prestado de nuestros hijos y de nuestros nietos estas unidades de conservación. Así que tenemos que ser buenos inquilinos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan aprovechar de vuelta esta belleza natural. Me gustó eso. Buenos inquilinos tenemos que ser. Walter, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y cuando gusten. Walter Lescano estaba con nosotros, él es jefe del Departamento de Recursos Naturales y Adecuación Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción, aquí desde el Cerro Lambaré.